Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Benditos sean todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos amados, estamos aquí una vez más, como frecuentemente lo estamos haciendo últimamente, para continuar con este viaje a través de las Escrituras para entender el misterio de Dios, que es llamado en 1 Timoteo 3:16, como comenzamos al principio, el misterio de la piedad, para que el Espíritu revele a todos los que escuchan cómo fue que Dios fue manifestado en carne. Hemos avanzado bastante, hemos hecho un viaje glorioso a través del Antiguo Testamento, las Escrituras que nos han sido traídas para que podamos conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra y rendirnos a sus pies, adorarlo, y cuando lo hacemos, sepamos a quién estamos adorando y qué es lo que estamos adorando. El día de hoy voy a titular esta enseñanza, esta parte, este bloque, Vosotros sois dioses, así lo voy a llamar. Interesante título, Vosotros sois dioses. Entonces, hermanos, tengan sus Biblias listas, vamos a seguir con las Escrituras. Pensé que este sería el último bloque, pero no quiero apurar las cosas, tenemos que ir más profundo para que sea mucho más fácil entender el misterio cuando sea revelado. Así que vamos a tener otro bloque después de este que estamos hablando ahora, que posiblemente nos tome dos mensajes, parte 1 y parte 2, no sé. Pero sí, vosotros sois dioses. Y el tema que he tomado para ese título el día de hoy y presentárselos a ustedes es el tema de los profetas. Es muy, pero muy importante saber ¿qué eran los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? No podemos entender este misterio glorioso si no entendemos a los profetas. Dicen muchas personas que no creen en Dios y no creen que la Biblia es su palabra, que la Biblia fue escrita por hombres. Y ciertamente los hombres estuvieron involucrados, pero no eran cualquier hombre, no eran cualquier clase de hombres los que escribían estas Escrituras. Es bien sabido lo que dicen todas las denominaciones prácticamente, aunque lo nieguen después con sus hechos, que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo, todas las cosas que tenemos escritas en nuestras Biblias. Entonces, por eso es menester que entendamos quiénes eran estos hombres, y no solo por eso, sino que al entender quiénes eran estos hombres podremos entender cómo fue que Dios fue manifestado en carne. Y para empezar esto vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 18, versos 18 y 19 para comenzar. Dice la Escritura, hablando Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Realmente el que estaba hablando es Dios ahí. Profeta les levantaré, oiga esto, profeta, grábeselo bien, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Son palabras muy trascendentales que atraviesan el Nuevo Testamento. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces vamos a ampliar un poco más esta profecía, porque esta es una profecía
dada en tiempo de Moisés, cuando Moisés predicaba y le ponía sentido a la ley en el libro de Deuteronomio. Y miren qué dice, que le iba a levantar un profeta de entre sus hermanos como Moisés, o sea, que tendría las características de Moisés. Ya ustedes saben mucho de Moisés y todas las cosas que Moisés hizo, que Dios le dio para que hiciera. Entonces vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, verso 22 y 24. Hechos capítulo 3, 22 y 24, donde en uno de sus sermones el apóstol Pedro menciona esta profecía cumplida en Jesús. Mientras él predicaba, en el verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y oiga esto, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Entonces, se confirma, porque esto está aplicando el apóstol Pedro a Jesucristo. Entonces, más atrás en el verso 21 dice, hablando de Jesucristo, vamos a ir al verso 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, o sea, de Jehová, del Dios eterno, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y en la versión antigua se traduce que el cielo tenga, como ahora todavía lo tiene, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces los profetas son importantísimos. A través de ellos nos llegó la palabra de Dios, a través de ellos, de sus esfuerzos, de todas las cosas que hicieron por amor a Dios y por servirle a Dios, nos llegaron a nosotros. Estamos escuchando un ruido de un camión muy fuerte que me está perjudicando. Esto es una cosa que no se puede controlar. Pero sí, fueron estos hombres muy importantes, pero muy importantes, a través de los cuales, de su servicio, de su sacrificio y de todas las cosas que hicieron, nos hicieron llegar a nosotros nuestras Biblias, la palabra de Dios, sobre la cual muchos debaten de traducciones y cosas por el estilo, no entendiendo por el Espíritu que la Biblia no es un libro común y corriente para hacer debates acerca de él, sino que es la palabra escrita del Dios Todopoderoso, que cuando es revelada por el Espíritu hace que las personas conozcan a Dios. Entonces, vamos a ir más allá de la profecía que estamos hablando, donde dice nuevamente, profeta, dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Es una profecía que se cumplió en Jesús. Entonces, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 32. Y vamos a irnos un poquito más atrás para el contexto. Desde el versículo 30, algo que Jesús dijo y que todavía, después de tantos años, la gente no entiende, la gente no capta, y es el propósito por el cual nosotros estamos en esta enseñanza tan larga. Verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Miren esto. Entonces los judíos escucharon estas palabras y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No podían soportar lo que Jesús estaba diciendo, no lo entendían de una manera carnal, de una manera intelectual. Y los judíos, sintiéndose celosos por su escritura, sintiéndose celosos por su Dios único que ni siquiera entendían ni comprendían, estaban delante de quien estaban ellos delante de quien les estaba revelando a ese Dios, estaban en presencia de ese mismo Dios. Tomaron piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y oigan esto, y respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, oiga esto, siendo hombre, te haces Dios. Así vamos poco a poco entrando en esto, y miren que ya Jesús estaba maduro, ya Jesús estaba en su ministerio, ¿verdad? Entonces, Jesús le respondió, ¿con qué? Con las Escrituras. Y mire lo que Jesús le responde: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses, oiga esto, y esto está en minúscula, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, ya ustedes saben quién era la palabra de Dios, el mismo verbo de Dios, a quienes vino Dios mismo en ese cuerpo espiritual y se les manifestó. Dice, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora él se aclara, porque hay gente que dicen que Jesús era su propio Padre. Eso es un error. Cuando él dijo yo y el Padre uno somos, está hablando de lo que vamos a enseñar. Y acá él está diciendo, Hijo de Dios soy, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, me voy a centrar en el título que escogí hoy, vosotros sois dioses. Esa es una referencia al Salmo 82, versículo 6, pero nosotros vamos a leer el Salmo 82 entero al final de esta enseñanza, de este bloque. Entonces, hermanos, aquí está hablando el Señor Jesús de que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Esa es una cosa. Y la segunda cosa, que la Escritura no puede ser quebrantada. Y esto quisiera que lo escuchara el mundo entero, especialmente aquellos que dicen ser cristianos y que dicen ser parte de iglesias y que se llaman a sí mismos la iglesia del Dios viviente, y lo que son denominaciones. Quisiera que lo escucharan con todo mi corazón, quisiera que lo hicieran. Que la Escritura no puede ser quebrantada.
No, Señor, estamos una vez más en esa importancia que se revela en la palabra de Dios acerca de las mismas escrituras, de la palabra escrita. La escritura no puede ser malinterpretada, ni quebrantada, ni dislocada. La escritura tiene que ir en plena continuidad y debe interpretarse a través de ella misma y no de libros escritos por hombres carnales en busca de vender sus libros y ganar dinero. La escritura se interpreta a sí misma. Dios no necesita intérpretes, Él mismo la interpreta, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres para que las escribieran. Y esa escritura, esta Biblia, guárdatelo, hermano, grábatelo profundamente en tu corazón. Esta Biblia no puede ser quebrantada. Guárdatelo bien para las enseñanzas que vienen después de esta. Porque vamos a revelar las escrituras y todas ellas dirán la misma cosa y no podrán ser quebrantadas. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Cuando ellas te dicen algo, cuando la escritura te demuestra algo, cuando se te demuestra que hay una verdad escondida en ella y se destapa y se descubre y se revela, esa escritura no puede ser quebrantada. Las figuras y los tipos y las sombras, como dijimos en el mensaje anterior, los retratos del Antiguo Testamento, eso no puede ser quebrantado. El hecho de que Jesús tenía que ser crucificado una sola vez y no más de una. Fue quebrantado eso por Moisés cuando le golpeó la piedra por segunda vez y 2 veces. Entonces ahí vemos cómo se quebrantó lo que Dios tenía predispuesto a enseñarnos a través de esto. La Escritura, el plan de Dios, hermano, la palabra de Dios es Dios mismo. Sale de Dios, acuérdense de todo lo que han aprendido. Es el pensamiento expresado de Dios. Entonces, las Escrituras son importantísimas. Y todo espíritu que quebranta las Escrituras es espíritu del anticristo, no es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que rechaza las Escrituras, todo espíritu que las quebranta, las tuerce y las disloca, es el espíritu del anticristo. Son espíritus de error en contra de la palabra de Dios, para que el hombre no pueda recibir a Dios por revelación. Entonces, ¿qué eran estos profetas que Dios los llamó dioses? Porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Porque la palabra siempre venía a los profetas. Y estos profetas no eran muchos en comparación con los trillones y trillones de personas que han habitado la tierra. Eran muy pocos estos hombres y eran hombres muy especiales. Y todos, absolutamente todos los profetas de Dios del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Porque como ya leímos en Deuteronomio 18 y Hechos capítulo 3, Dios prometió que levantaría un profeta semejante a Moisés. Un profeta como Moisés. Entonces vamos a seguir adelante y ustedes se darán cuenta de todo esto. Pero ¿qué eran estos profetas? Vamos a empezar a hablar de esto y lo vamos a demostrar con la Escritura. Porque también hay quienes piensan que la Biblia es como un libro de magia y que solamente con enviar citas y dar citas y dar citas ella va a hacer un efecto. Ya yo dije que eso no funciona así. Es la palabra hablada. Siempre, precisamente los profetas eran la palabra. Ellos predicaban y le ponían sentido a la ley y llamaban al pueblo al arrepentimiento y llamaban al pueblo a buscar a Dios.
Entonces, ¿qué eran los profetas? Vamos a ver, y lo vamos a demostrar con la Escritura. Ellos eran la palabra. Ellos eran la palabra manifestada en hombres mortales nacidos de sexo. La misma palabra, el mismo verbo que se manifestaba en ese cuerpo espiritual, en el ángel de Jehová, como un varón, y así como lo vimos en el bloque anterior, llegó también a manifestarse fuera de ese cuerpo mortal, mire cómo estoy yo de mal, fuera de ese cuerpo inmortal, y se manifestó en hombres mortales, nacidos de sexo, de padre y madre humanos. Eso eran los profetas, la palabra manifestada en hombres nacidos de sexo mortales, en hombres, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo hacía? Es sencillo, porque Dios, del cual proceden todas las cosas, el Padre, ahora lo conocemos como el Padre, porque en el Antiguo Testamento no se habla de Dios como Padre, sino en el Nuevo Testamento Jesús nos revela a Dios como Padre, del cual proceden todas las cosas. Él venía y se manifestaba en su cuerpo para que lo vieran las personas, vieran su apariencia, pero también le enviaba el Espíritu que estaba en ese cuerpo. Cuando Él venía y se manifestaba a estos profetas, Él les daba el Espíritu que estaba en Él. Él les daba una porción, escuchen esto, una porción del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios podría llenar, como dije, toda la tierra, si Él quisiera, Él podría llenar el mundo entero, toda la humanidad de su Espíritu. Pero eso no sucede de esa manera, no puede ser así. Él entonces les daba el Espíritu a estos hombres, el Espíritu venía, porque el Espíritu y la palabra son uno. Venía sobre estos cuerpos mortales el Espíritu que estaba en esa teofanía, que se manifestaba en esa teofanía. Sabemos que Dios es Espíritu. En ese cuerpo espiritual se manifestaba ese Espíritu, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y entonces los hacía poderosos. Convertía a estos hombres en algo temible. Ya ustedes saben cómo Moisés, un hombre, ¿verdad?, de la tribu de Leví, nacido por sexo, un hombre mortal como Moisés, tuvo que pasar por la muerte. Después de eso pasaba algo diferente, pero él tuvo que pasar por la muerte, él tuvo que morir. Pero es muy interesante lo que pasó con Moisés, ¿no? Porque Moisés se presentó vivo en la transfiguración de Jesucristo en el monte, junto con Elías. Y dice la Escritura que el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Son cosas que vamos a entender más adelante. Entonces Moisés, imagínese todo lo que hizo. Prácticamente destrozó a Egipto ese hombre con ese pedazo de palo que tiene en la mano. Él alzaba su vara y las cosas sucedían. ¿Sí? Entonces, Dios hacía las grandes cosas que hacía a la voz de Moisés. Entonces Dios tenía a estos hombres ya predestinados, eran hombres escogidos y todos prefiguraban a Cristo. Todos prefiguraban a Cristo. Porque salían de Dios estos hombres. Venían a esos cuerpecitos de esos bebés. Y cuando crecían eran llamados, Dios se les manifestaba y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y en ese momento, de ahí en adelante, se convertían en hombres temibles, que sacudían naciones, que hacían que la naturaleza reaccionara a la voz de sus palabras. Eran ellos los que hablaban
y el Espíritu inmediatamente manifestaba lo que ellos hacían. Hermano, era algo tremendo y lo vamos a ver. Pero sí, eran hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hombres que Dios enviaría a través de los siglos para traernos la palabra de Dios y para manifestarse al pueblo, pero ya no en la forma del verbo del ángel de Jehová, sino en la forma de un hombre, o sea, de forma humana. Dios se manifestaría en carne mortal, viniendo de sexo. ¿Ven? Por eso estamos viendo cómo todos prefiguraban a Cristo Jesús. Él no nació por intermedio de sexo. Él no vino al mundo a través de una relación sexual. Él era el Hijo de Dios. Entonces se nos profetiza en Deuteronomio 18, por boca de Moisés, que Él vendría en la forma de un profeta. Entonces, como Él se nos promete como un profeta, se nos profetiza como un profeta, entonces tenemos que ir a los profetas para darnos cuenta de que Dios había hecho lo mismo con otros hombres y se había manifestado en carne humana, pero mortal y venida de sexo, y de una manera tan poderosa que la vamos a ver nosotros en estos dos mensajes, que ustedes se van a dar cuenta entonces cómo es que se cumple la profecía de Deuteronomio 18. Eran predestinados. Miren las palabras que Dios le habla a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versos 4 y 10. Dios le habla a Jeremías, y esto es casi como si fuera, esto es una cosa como que habla del mismo Cristo también, que fue predestinado a nacer en este mundo. Dice el profeta Jeremías capítulo 1, versos 4 al 10, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, vino la palabra, siempre la palabra viene a los profetas. Cuando tú ves que la palabra se manifiesta de una forma viva por boca de un hombre, es porque ese hombre es un profeta. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga esta palabra, esto es tremendo. Y antes que nacieses, oiga esto, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. La versión en inglés traduce joven, no es que era un bebecito, él estaba hablando con Dios allí, ya estaba crecido, pero era un hombre joven. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Entonces dice, y extendió, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano. Oiga esto, o sea que ¿quién estaba hablando con Jeremías? Que decía que tenía una mano. Ese era el verbo. Una vez más se manifiesta Jehová, se manifiesta Dios en ese cuerpo físico. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. O sea que llegó el momento de la adopción, de la unción, de la autorización, del llamamiento. Jeremías había sido conocido desde el vientre de su madre, antes que se formase, dice, antes que te formase, que yo te formase en el vientre, te conocí. Porque Dios a través de sus leyes naturales forma a todo hombre antes de nacer.
Pero en este caso dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces dice el verso 10, mira que te he puesto en este día, de ahora en adelante, sobre naciones. Oiga esto, hermano. Esto es como si le estuvieran hablando al mismo Jesucristo, que Dios lo ha puesto sobre todo el mundo. Para que ustedes vean cómo se asemeja todo esto. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Oiga, hermano, lea eso de nuevo cuando tenga tiempo. Qué palabras más penetrantes las que llegaron de boca de Dios. Entonces, la palabra vino al profeta, y cuando lo llamó, él le puso, dice, tocó con Jehová con su mano, tocó la boca de Jeremías, y dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y de ahí en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre Jeremías, y de ahí en adelante Jeremías dejó de ser un muchacho común y corriente. ¿Se dan cuenta? Un muchacho común y corriente hasta este día. Él no sabía que Dios lo había escogido antes de nacer. Él no sabía nada de estas cosas, porque era un hombre mortal. Entonces, de ahí en adelante, dejó de ser un muchacho normal y se convirtió en ese poderoso profeta Jeremías, que dicho sea de paso, no hizo ningún milagro particular, pero fue el último profeta que Dios envió para evitar que el pueblo de Israel se fuese cautivo a Babilonia, porque se habían apartado de la palabra que le había dado Dios por medio de Moisés. Entonces, vemos aquí estas palabras hermosas. Así que el Espíritu de Dios vino sobre Jeremías, y sabemos ya que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Jesucristo, todo es el mismo Espíritu. Y leemos un verso que ya leímos, pero lo vamos a revisitar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, donde dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, Cristo, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Espíritu Santo, Dios, estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ven, hermano? Entonces, estos hombres no eran cualquier hombre, no eran cualquier hombre, no eran cualquier hombre común y corriente después de que Dios los visitaba. Pero desde que ellos nacieron, vivieron como niños, crecieron, quizás hasta jugaron, no sabemos. No recuerdo mucho, es posible que se hable de la familia de Jeremías, pero yo no creo. Bueno, en lo que tengo memoria de tantas veces que he leído la Biblia, no encuentro la familia de Jeremías en el libro de Jeremías. Pero supongo que fue un niño común y corriente comiendo, como cualquier otro niño, hasta que un día la palabra llegó a él y le hizo saber que antes que naciera ya había sido escogido. Así como antes que Jesús naciese, ya había sido profetizado que él nacería. Por todo el Antiguo Testamento se hablaría de esto. Entonces, ¿qué más podemos hablar de los profetas? Que eran, la mayoría de las veces,
la mayoría de las veces eran levantados en tiempos de declive y apostasía. Eran levantados en tiempos en que el pueblo se había apartado de Dios. Levantados en tiempos donde Israel se había mezclado con religiones paganas y se habían dedicado a la idolatría, a la fornicación, a la sodomía y a toda clase de abominaciones que se describen en el libro de Levítico. Momento de apostasía, cuando se habían olvidado y se habían apartado del Dios que los hizo salir de la tierra de Egipto con mano poderosa. Los milagros y los portentos y las maravillosas obras que Dios hizo por ellos quedaron atrás como leyendas, así como muchas iglesias tenemos a la Biblia como leyendas del pasado que ya en el presente no tienen validez y que esas cosas maravillosas que se hicieron en el pasado ya no pueden ocurrir, como si Dios se hubiera muerto. Sí, generaciones pasaron e Israel siempre tenía la tendencia a apartarse. Cada vez que se quedaban sin un profeta, sin un juez, se apartaban de Dios. Cada vez que la palabra hablada dejaba de hablar, se apartaban, como nosotros siempre tenemos la tendencia a apartarnos de la palabra de Dios, a apartarnos de Él. Entonces estos profetas, cuando el pueblo estaba en apostasía y en declive y en desorden, estaban por encima de reyes. Oiga esto, como David era un rey muy especial, del cual la Escritura testifica que era un varón conforme al corazón de Dios. Y él como rey tenía dos profetas, Gad y Natán. Y estos profetas estaban por encima de David, porque cuando David cometió su pecado, Natán, uno de sus dos profetas, lo encontró y de parte de Dios le declaró su pecado. La diferencia es que David no hacía como los israelitas, que se rebelaban contra sus profetas y los mataban y apedreaban, sino que David se humillaba delante de ellos, porque eran más que los reyes, eran más que los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Estaban por encima, tenían autoridad sobre los reyes de Israel, autoridad sobre los sacerdotes, que se corrompieron también, porque ellos representaban a Dios mismo. Era Dios manifestándose en esos hombres, pero como eran hombres, igual que los reyes, igual que los sacerdotes, los menospreciaban y los rechazaban porque no se daban cuenta que el que estaba hablando en esos hombres era el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Era el Dios que los estableció como pueblo y como nación. Representaban a Dios. Y Samuel fue el primero de esos grandes profetas. Porque sabemos que Moisés era un profeta también, y que todos, Abraham era profeta, pero Samuel fue el primero después de Moisés, porque después de Moisés y Josué hubieron jueces en Israel, sobre los cuales también venía el Espíritu de Dios, y que también fueron visitados por Dios para juzgar al pueblo, tipificando así que también Jesús iba a ser constituido por juez y Señor de toda la tierra. Entonces, si volvemos a los tiempos de Samuel, cuando él fue levantado, dice la Escritura, que la lámpara de Dios casi se apaga en el templo del Señor. Y vamos a irnos a leer esas Escrituras para ustedes. Entonces,
Vamos a irnos a primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura así, para que ustedes vean lo que estaba pasando en tiempo de Samuel, porque en tiempo de Samuel ya los jueces habían desaparecido y el sacerdote tenía unos hijos corruptos que despreciaban y deshonraban las ofrendas de Dios. Terrible. Menospreciaban las ofrendas de Jehová y hacían cosas terribles allí. Los hijos del sacerdote Elí. Eso lo puede usted leer en capítulo 2, versos 12 en adelante, 12. Cómo los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces ya el pueblo estaba en declive, porque el libro de los jueces, mire cómo termina el libro de los jueces. Yo voy a llevar al libro de los jueces rapidito. Al final, el libro de los jueces dice, capítulo 21, verso 25, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Ven? Y entonces pasaron muchos años, pasaron años, y entonces entramos en el escenario del capítulo 3 de 1 de Samuel, donde dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mire lo que dice aquí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. La versión antigua dice, y la palabra de Jehová estaba en estima, era de estima en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea que ya prácticamente no había dónde encontrar la palabra hablada, porque la palabra escrita siempre estuvo allí, la ley de Moisés siempre estuvo allí, como está en todas las bibliotecas y en todas las librerías del mundo. Donde hayan cristianos, siempre hay Biblias por todas partes. Ahí están las Biblias, ahí están las Escrituras. Tenemos mucho escándalo y mucha bulla detrás de esta predicación, pero seguimos adelante. En todos lados está la palabra escrita y ellos tenían la palabra escrita. Pero dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había escasez de palabra, no había cómo conseguir un profeta, no había cómo conseguir la palabra hablada. Y entonces los sacerdotes estaban corruptos, a ellos se les encomendó enseñarle la palabra al pueblo, y el pueblo estaba descarriado, el pueblo se descarrió, el pueblo estaba prácticamente descarriado. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, verso 2, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, porque su madre lo había dedicado a Jehová. Él también nació por milagro. Mire qué cosa más interesante. Nació por milagro porque ella era estéril y Dios le abrió su vientre y le permitió parir a este hijo bajo una promesa que ella le hizo. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar el resto de su vida. Te lo voy a dedicar a ti. Todo esto prefigura a Jesucristo, que fue también nacido por milagro. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Ven? Y miren esta palabra que dice aquí. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esta lámpara que había en el templo, en el tabernáculo, iba a llegar un momento en que ya nadie iba a encenderla, ella tenía que estar iluminando continuamente. Pero Dios no permitió que se apagara esa lámpara, como Dios no ha permitido que las puertas del infierno prevalezcan contra la iglesia, que las puertas de la muerte prevalezcan contra ella. Todavía nos tiene con candela, todavía nos tiene alumbrando a ti y a mí, hermano, que me escuchas. Y antes que la lámpara
de Dios fuese apagada en el templo del Señor, en el tabernáculo, Jehová llamó a Samuel. Entonces, llamó a un hombre, llamó a un profeta. Él estaba también predestinado, por supuesto. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, este hombre que no sabía dónde estaba parado, sus hijos estaban corrompiendo todo. Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, porque él no sabía a quién lo estaba llamando. Él pensaba que era el sacerdote Elí. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no, dice, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces, esto que pasaba con Samuel, ¿por qué sucedía? ¿Por qué sucedía esto? Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ¿ven? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Otra prueba de que a Dios se le conoce por revelación. Él no conocía a Jehová. Claro que conocía la ley. Él creció en el templo. Era un hombre escogido por Dios desde que nació. Pero era un simple muchacho, no había conocido aún a Jehová, no tenía conocimiento. La palabra de Jehová todavía no le había sido revelada. Entonces, como vimos, siempre la palabra viene al profeta. Entonces Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ahí fue donde entendió Elí lo que estaba pasando. Que Jehová llamaba al joven. ¿Ven? Entonces leemos más adelante, porque Dios entonces lo llamó. Verso 10 dice, vino Jehová y se paró. Otra vez el verbo, ahí la palabra, en cuerpo espiritual. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y ahí Dios le dijo algo y cómo iba a juzgar esa casa de Elí, porque estos sacerdotes estaban todos corruptos. Y nos vamos a ir al verso número 19, para que ustedes vean lo que dice la Escritura. Y Samuel creció, fue creciendo después de ese llamamiento. Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Oiga esto, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, o sea, por este cuerpo, por el verbo, por la palabra, se le manifestó, se apareció. Pero ciertamente cuando Dios llamó a Samuel y lo instituyó por profeta, Dios le dio su espíritu, y el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre Samuel, y ya Samuel entonces conoció a Dios. Ya no era el mismo que antes, no era un muchacho leyendo el Antiguo Testamento en el templo y sirviéndole allí a los sacerdotes y viviendo su vida de niño consagrado a Dios en el templo. Y ahora Dios había encontrado a Samuel, lo había llamado, y Samuel se convirtió en un fiel profeta de Jehová. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, hermanos, vemos que son gente especial. Pero en el momento en que apareció Samuel, dice la Biblia que la lámpara estaba a punto de apagarse. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Entonces, vemos que esto coincide perfectamente
con una situación que se dio mucho tiempo después, ¿sí? Donde vamos a leer en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Este fue el último profeta que Dios envió a Israel del Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista estaba enviado y anunciado también para preparar el camino para el Señor. Entonces el capítulo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová, mire lo que dice, contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo os he amado, y dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Entonces Dios le responde, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces vemos aquí claramente la Escritura, cómo nos habla de que Dios se manifestó a través de Malaquías en contra de Israel. Y en el verso 6 del capítulo 1 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿de dónde está? Dice, ¿dónde está mi honra? Y ahí se está manifestando ya ese Dios como padre. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Según ellos estaban bien. Y el Señor le respondió, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces ahí describe toda la condición ya en que Israel se encontraba. Ya Israel había sido castigado por 70 años de cautiverio en Babilonia. Regresaron y construyeron el templo y construyeron Jerusalén, como se ve en el libro de Esdras y Nehemías. Y Dios les envió profetas para esa restauración. Y ya habían pasado muchos años y mire la condición en que se encuentra el pueblo otra vez, apartado de Dios, sin temor a Dios, sin honrar a Dios, menospreciando su nombre, ofreciendo pan inmundo en el altar, pensando que la mesa de Jehová es despreciable. Y ahí le dice Dios a través de Malaquías, acusa a Israel de muchas otras cosas. Ya el pueblo estaba declinando nuevamente, ya el pueblo estaba en apostasía de nuevo. Y después de Malaquías, hermanos, pasaron 400 años en Israel sin profeta, sin profecía. ¿Ven? Y entonces quiero leerles un verso de Proverbios, el cual se encuentra en Proverbios capítulo número 29, versículo 18. Y mire lo que dice este proverbio, y vamos a usar solamente la mitad del proverbio, o vamos a leerlo todo. Dice, sin profecía, que viene de los profetas, ¿verdad? Se puede decir sin profeta, que es el que da la profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, la gran realidad que nos dice Proverbios y que vemos en el tiempo de Samuel, que la palabra de Dios escaseaba y los sacerdotes se habían corrompido por falta de profeta, por falta de la palabra hablada. Ese escenario era porque había falta de profecía y el pueblo, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena.
Pero hay algo muy curioso aquí que quiero traer a colación, y es la traducción antigua de esta versión de la Biblia. Si puede ponerlo con una plumita, póngalo. Porque dice que el pueblo se desenfrena. El desenfreno es cuando uno se desenfrena, pierde su control y hace muchas cosas, hace lo que quiere. Es cierto, eso tiene algo que ver, pero la traducción antigua dice, sin profecía, el pueblo se disipa. Usted sabe lo que es disiparse. Es como la niebla, que usted ve un banco de niebla y usted de repente ve que el sol sale y la niebla está allí, y cuando el sol va calentando, la niebla se va disipando hasta que desaparece. Sin profecía, el pueblo se disipa. Y si vamos un poquito más allá a la versión antigua del idioma inglés, la versión del rey Jaime, ahí se traduce, sin profecía el pueblo perece. Eso es más fuerte todavía. El pueblo muere, el pueblo entra en muerte espiritual, sin profeta, sin profecía. Y entonces después de Malaquías pasaron 400 años sin profecía, sin profeta que hablara en el nombre de Jehová. No había profeta que manifestara a Dios. Recuerden que estos hombres estaban por encima de reyes, por encima de sacerdotes, y ellos eran la palabra de Dios manifestada en hombres nacidos de sexo, mortales. O sea que Dios decidía no solo manifestarse en su cuerpo espiritual, sino manifestarse en cuerpos semejantes al suyo y al mío. Los investiga del Espíritu Santo y de poder. Y ahora vamos a ver hasta dónde llegaban estos profetas en poder. Entonces, ¿qué sucedió después de esos 400 años? Entonces llegó el momento en que tenía que aparecer el profeta. No un profeta, sino el profeta. Y cuando el profeta prometido en Deuteronomio 18, versos 18 y 19, que tenía que aparecer, ¿cómo se encontraba el pueblo? Mateo 4, verso 16. Lo voy a llevar allá. Mateo 4, verso 16. Dice la Escritura que cuando ya el Mesías estaba manifestándose al pueblo, había sido ungido y manifestado como un profeta, porque Dios vino en la forma de un profeta. Cuando Dios se manifestó en carne, vino como un profeta. Mire la condición en que estaba el pueblo. Se cumplía la profecía de Isaías, que anunció la condición del pueblo que tendría cuando el Señor se manifestara, cuando el Mesías apareciera. Dice, capítulo 4, verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Sabemos que la luz era Cristo. Pero el pueblo estaba asentado en tinieblas. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estaban asentados en región de sombra de muerte. Había perecido la gloria del pueblo de Israel, hermano. Los sacerdotes y escribas estaban divididos. Habían sectas, los fariseos, los saduceos, escribas, teólogos, intelectuales interpretando la Escritura. El pueblo estaba en tinieblas. ¿Ve? Había perecido aquella gloria que una vez tuvo el pueblo. 400 años sin profeta, hermano, y quedaron en tinieblas. ¿Ve? Quedaron en tinieblas. Entonces vemos cómo perece el pueblo cuando no hay profecía. Cómo entran en tinieblas
y quedan asentados en región de sombra de muerte. Es necesaria la palabra hablada, hermano. Ya le digo, la gente puede quemar la palabra escrita, pero la palabra hablada permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que lo dejo ahí y vamos al segundo mensaje de este bloque, hermanos.